Pero eso no es un problema histórico, o sea, es como que el planteo de una escuela que está de moda Sí. y, viste, no se cuestiona y Sí. entonces la formación, inclusive nosotros lo vivimos en la facultad, Sí. ¿no? O sea, la formación que te dan académica Sí. es distinta la nuestra a la que Sí. pudiste tener vos Sí. y a la que tuvieron anteriormente. Sí. Digamos, para poder ejercer ese cuestionamiento, ¿qué necesitamos más allá de la formación académica? Interrelación, acumulación de capital social. La primera cosa es liberar la capacidad de indignarse. Es una cosa muy... dar un ejemplo muy sencillo. Cuando fue el terremoto de Portugal, en 1700, Voltaire salió a la calle y protestó. ¿No? Mucha gente durante mucho tiempo dijo, mira, qué locura, ¿no? Claro, la lógica de la razón era cómo va la naturaleza a producir un evento y alguien a salir a protestar en nombre de la razón, ¿no? La realidad es que si el terremoto de Portugal no hubiera arrasado con Lisboa y si Lisboa no se hubiera quemado porque era una ciudad miserable, edificada una contra la otra, que un incendio arrasó con toda la ciudad de un saque, no hubiera pasado. Lo irracional no era el terremoto, lo irracional era la manera en que el hombre había construido una ciudad en ese contexto. Entonces, no es que vos tenés que desarmar la lógica racional que te lleva al sistema para partir de ahí, eso es necesario, pero no es la condición imprescindible, digamos, eso es necesario, no es suficiente. La condición necesaria y suficiente es el proceso de indignación. Lo que está faltando, en muchos casos, es la capacidad de indignarse por un lado y por otro lado la capacidad, esto lo voy a decir de una manera casi críptica en materia conceptual, pero es la capacidad de impugnar el yo desmesurado de la meritocracia, ¿no? Hay un yo desmesurado de la meritocracia. Es decir, la lógica de yo miro esto, yo me gané este lugar, yo estoy opinando de esto, yo opino esto, y los que están al lado mío han ido perdiendo en el camino y yo no soy el responsable de esto, me puedo ocupar de ellos, pero yo no soy ellos, ¿no? Este emborronamiento de las ligazones, de las estructuras de parentesco social, esta manera de que cada uno no es uno en la diversidad, sino es uno en su mismidad, es un elemento estratégico para entender cómo una sociedad sale o no sale. En una lógica donde uno es uno mismo en la mismidad, los mecanismos de relacionamiento y de necesidad del otro son costosos. Es la vieja teoría de la potencia de Spinoza, ¿no? El ser es un ser de potencia en tanto y en cuanto lo que tiene, lo tiene en función de agregar potencia en los otros. La mismidad es la situación de mayor fragilidad en que uno suponga que es un ser todopoderoso que como le va bien en la vida, y le va bien en la vida muchas veces por el lugar donde nació, por la familia que lo tuvo, por el capital simbólico que lo rodeó, que no tiene nada que ver en las mismas condiciones con el que le pasa a 10 cuadras de su casa. Claro, azar. Azar. Azar al inicio. Azar al inicio. Luego empiezan determinaciones estructurales no explícitas que son más duras que cualquier otra cosa. Voy a decir una butada para que se entienda. En la Argentina de hoy, miren lo que les voy a decir, en la Argentina de hoy, del 2018, es más común encontrar el proceso de herencia santificado que la Argentina donde yo me formé. Si ustedes toman deportistas, hijos de fuerte, actores, hijos de políticos, hijos de empresarios, hijos de personalidades rutilantes, hoy, y miran para atrás, se van a encontrar o con un padre famoso o con que ellos son los hijos de un famoso. En la década del 70 eso no existía. Esto no es un tema menor, porque esto hace que no solo en la visión pública, sino en la lógica, las cadenas de relaciones en sociedades que pierden la movilidad articulada en términos ascensionales de clase,
y en realidad se pasa por rendijas y por atajos que tienen que ver con conocido, con familiaridad o con ingresos, pasan estas cuestiones. Entonces el hijo de tal termina siendo tal, el nieto de tal termina siendo tal, el hermano de tal termina siendo tal. Y vos decís, pero ¿cómo es esta cosa? ¿Es un problema genético que por la contribución de la sangre se hacen famosos? ¿O hay alguna otra cosa que no estamos mirando? Pues es así. Del mismo modo que la gente que vive en situación de marginalidad no son todos pelotudos, en el sentido que, claro, no le va mal porque tiene un problema sanguíneo, está mal construido el ADN, entonces le va mal. No, señor, no es así. Ahora, esa selección que tiene que ver con una meritocracia asentada en dispositivos culturales y económicos no visibles, para los que le va bien es virtuosa, para los que le va mal es un baldón ilevantable, porque son los responsables de su situación. Ahora, los que le va bien no son, ahí ellos sí son responsables de su situación, no tiene nada que ver la estructura. ¿Qué quiero decir con esto? Para retomar y para darle un punto a la reflexión tuya. La desigualdad, como veto al desarrollo, tiene un primer problema que es que sea asumida como no natural. Retomo el ejemplo de Voltaire en Lisboa. Si la desigualdad fue un episodio natural que tiene que darse y que no hay manera de discutirlo, no generaría, como no genera hoy, condiciones de alzamiento frente a ella. Claro. Para que algo genere un movimiento colectivo de insubordinación, tiene que tener un componente de no naturalidad y de injusticia. Sí. Nadie sale a gritar por la calle porque se le murió un pariente. La gente sale a putear a la calle porque lo trataron mal en el hospital, porque lo atropellaron con un auto, porque la policía de Gatillo Fácil le vació el cargador en el cuerpo. Pero no por la muerte. La muerte se asume como inevitable, más allá de que sea justa o injusta, en el término de lo que uno cree. Ahí somos todos iguales. Pero donde aparece la diferencia es en esa cuestión, y es en la tolerancia, en esa cuestión con la injusticia, lo que genera que persistan estos procesos, que persistan en el mundo y que uno va buscando además los culpables en lugares donde no son. Entonces vos decís, hay problemas en Europa. La culpa no la tiene el Banco Central Europeo, la lógica de la regulación y la austeridad, el absurdo de haber durante 500 años vivido del excedente africano y ahora decirle a los africanos que llevaron el excedente que no le quede la gente. Eso no tiene nada que ver, eso no se discute. ¿Qué se discute? Que 100 marroquíes o 100 sudaneses se suben a una barca para ir al lugar que ellos mismos dijeron que era el lugar del mundo de fronteras abiertas. Entonces ahora te das cuenta que no. Ahora, ¿a quién se culpa? ¿Al capital internacional porque no genera condiciones de movilidad de fuerza de trabajo? ¿O a los trabajadores que van a reclamar su espacio? Es un problema de perspectiva. Y como todo problema de perspectiva, siempre es un problema civilizatorio. Siempre. Cuando uno mira de un lugar hay una civilización que pone el ojo para mirar para ese lado. No hay una mirada ingenua, no digo ingenua en el sentido que haya malicia, pero no hay una mirada inédita, que no tenga carga de valores. Uno mira con los valores que mira. Entonces, cuando uno mira una sociedad, mira un conflicto, lo mira con los valores que mira. Si ya presupone que hay una estructura de injusticia, con un sistema de dominación, con ganadores y perdedores que no están sometidos al escrutinio público, sino democrático, digo. De escrutinio y a la decisión pública, porque el escrutinio público lo puede tener, pero si la decisión pública no llega, el escrutinio público sirve para escribir libros, ¿no? Entonces, si eso no está sometido a esa intervención, hay un problema severo. Y la lógica de mantener la desigualdad se hace permanente. Ya en los 70 sociólogos escribían sobre cómo esta desigualdad de un lado se quiere achicar o se muestra que se quiere achicar, pero por otro lado existen un montón de mecanismos los cuales la perpetúan. Y como se ha demostrado, Piketty, quizás el último que ha escrito mucho sobre esto, cada vez es más grande y cada vez ensancha más. Y cada vez la concentración es más alta la de los ricos. Son más pobres los pobres. Sí. ¿Qué mecanismos o en tu idea, cómo podríamos, aunque sea empezar a trabajarlo o a pensarlo de otra forma? No digo a solucionarlo porque no creo que de un momento para otro podamos revertir 700 o 1000 años de acumulación, como decías vos, pero sí que podemos hacer en los próximos 20, 30 años, quizás las generaciones que venimos, para empezar a poner esta discusión y decir, ¿queremos barbarie? ¿Queremos que el sistema explote? ¿O realmente queremos humanizarlo y empezar a entender
que no es unos contra otros, Sí. sino que estamos todos en el A ver. mismo mundo. A ver, la primera cosa que a mí se me ocurre en esa dirección es, es entender que las maneras de construir no son predeterminadas. Es una anécdota que ilustra bien esto. Cuando yo era mucho más chico, había una gran discusión de qué modelo de socialismo sostenía cada uno. Y la lógica era como la presentación de una maqueta con el tipo de socialismo que vos querías, ¿no? Ahora era gracioso porque lo que te preguntaban esto, obviamente de la perspectiva de defender el sistema social predominante, no te decían el modelo de capitalismo que querían. Ellos te pedían todas las precisiones del que iba a venir, pero no te explicaban los problemas y las particularidades del presente. Lo que creo que la primera cosa que creo que hemos aprendido es que no hay que tener ningún sistema social predeterminado más allá de la construcción de la sociedad y de los valores que uno cree, ¿no? ¿Por qué digo esto? La propiedad privada de los medios de producción sirve si no colisiona brutalmente con condiciones de desarrollo humano. La propiedad de la tierra, de hecho, tiene que ver con la sostenibilidad del ecoambiente, el acceso al agua, hay una cantidad de derechos comunes que impactan sobre el derecho de propiedad, con lo cual la discusión del modelo de sociedad me parece que no es el punto. Lo que hay que tener claro es qué condiciones de vida humana y de reproducción del ambiente hay que garantizar para que seamos algo más que una manada de bestias, ¿no? Y ahí empiezan varias discusiones. La primera de ellas, primera cuestión, hay un debate en torno a de qué manera disciplinar el capital. Este es el primer debate. Porque hoy no es que nadie juega. El primer problema es cómo vos a este capital, que hasta los 40 y los 50 y los 60 le tenía miedo a los trabajadores y se bancaba el estado de bienestar a regañadientes, ahora le decís, bueno, mirá, rediscutamos. Ese es el primer problema. ¿Quién le pone cascabel al gato? Al cascabel al gato se le pone con tres cuestiones, o con tres grandes cuestiones. Una es la competencia, la otra es la colaboración y la otra es la disciplina. Es cómo funcionan los ordenamientos sociales. La competencia, por decirlo de alguna manera, es la lucha del trabajo con el capital. Y ahí vos tenés que articular fuerzas y formas que tengan que ver con la humanización de la humanidad, que de eso se trata, con lo cual vos podés decir, miren, que alguien me explique cómo en condiciones de productividad absurdas, como había hace 40 años, digo en broma lo de absurda, la jornada laboral, el capital sostenía que pudieran ser 8 horas. Y con otras condiciones de productividad maravillosas, como hay hoy, la jornada laboral tiene que tener 8 horas. No. O sea, un punto que se puede discutir, entre otras cosas, es la duración de la jornada laboral. Un punto. El formato de inserción laboral. La existencia o no de ingresos ciudadanos o de trabajo garantizado. No me enamoro de una receta, lo que digo es establecer ese debate. ¿Vamos a un sistema de trabajo garantizado? El modelo de los de Rey y otros tantos que te dicen, miren, la función del Estado es tener Estado garantizado, trabajo garantizado para entrenamiento, integración social, no desdicha, no desprecio de la sociedad e ingreso monetario. Otros te dicen, no, ingreso ciudadano para todo el mundo, lo cobra el pobre y el rico, no hay necesidad de la construcción de la civilización del trabajo como eje ordinal, porque el fin del trabajo está en disputa. Bueno, puede ser un modelo u otro, lo que digo es, ese debate vos lo tenés que tener. Lo que es absurdo es que las fuerzas políticas o las fuerzas sociales hoy no tengan eso más la Carta de Derechos de los Precarios. La verdad que fue muy provechoso y te agradecemos mucho, Martín. Vale, gracias a ti.